Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Pepe García. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, el placer es mío, de verdad. O sea, vamos, una pasada poder llegar y conectar con gente como tú. De verdad, es increíble y gracias por aceptar la invitación. Para quien no le Gracias. conozca, Pepe es el creador del conocido podcast El Estoico, escritor del libro Siempre en Pie y, bueno, muchas cosas más que ahora nos contará. Y Pepe, lo primero que le pregunto a mis invitados siempre, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Una pregunta, vamos, simple, como poco, ¿no? Sí, bueno, el tema de quién eres es complicado, ¿no? Depende de cómo filosófico nos pongamos, es una cosa que siempre va cambiando, ¿no? Ahora igual puedo centrarme más en qué hago, que es, me dedico a escribir sobre todo y a grabar podcasts, a grabar vídeos de YouTube, em, a crear contenido en redes sociales en torno al estoicismo o a la práctica del estoicismo, mejor dicho. Y bueno, pues yo me ha traído aquí la curiosidad, la necesidad personal también de tener una filosofía de vida y de hablar de ella y recordármela a diario, que es al final por lo que lo hago. Y bueno, yo estudié Derecho, no vengo del mundo de la filosofía o de la carrera de filosofía. Yo fui abogado un par de años y pico, casi tres. Luego estuve trabajando en diferentes ramas del marketing, en email marketing, en marketing para aplicaciones móviles. También estuve viviendo en Australia un par de años, primero como repartidor de comida estudiando inglés, luego me fui a dar la vuelta al mundo con mi mujer y estuvimos allí viviendo 6 o 7 meses, que fue cuando nos pilló el COVID. Entonces la vuelta al mundo se quedó en media vuelta al mundo porque no pudimos viajar más. Y ya pues compaginando estos últimos trabajos con este proyecto, pues ya desde hace un par de añitos va a ser, ya me dedico solo a escribir al tema del estoico, por así decirlo. Y nada, muy contento. Qué bueno, qué bueno. Qué pasada. Al final ver ese camino que dices, bueno, al final todo el mundo te conoce por lo que haces ahora, pero ver eso de que vienes de estudiar Derecho, que has ido a Australia y demás, es súper interesante. Y te quería preguntar, ¿qué te llevó a dar ese paso a emprender? A decir, venga, voy a montar el estoico, voy a empezar a crear contenido y demás, y a verlo como una opción de vida, por así decirlo. Pues, pues como he dicho antes, un poco necesidad personal. O sea, al final todo esto ha sido como muy orgánico. Yo no he, por lo menos no recuerdo así que tuviera pensado, voy a dedicarme solo a divulgar sobre estoicismo, ¿no? Al final yo siempre he ido haciendo un poco lo que la gente me ha dicho y yo me acuerdo que pues empecé abriendo una cuenta de Instagram y de Twitter, que era lo mismo, ¿no? Yo en Twitter ponía un tweet y luego en Instagram lo metía en una foto con un fondo del estoico que lo hubiera dicho y ya está. Y sobre todo utilizaba para recordatorios para mí mismo. Y por el tipo de persona que quería ser, ¿no? Yo me gusta mucho la filosofía estoica, ya venía un poco también de em, intentar entender un poco el budismo, practicar la meditación y demás. Y pues la gente me empezó a decir, ¿y por qué no abres un podcast? Y lo abrí, ¿no? Y dije, vale, pues venga, voy a probar. Como hablo tan mal y pronuncio tan mal, y además una forma de sintetizar la información, de ordenarla y demás, pues es una buena forma de hacer un podcast. Yo ya estaba escuchando por aquel entonces algunos podcasts. Me pareció gracioso y bueno, pues empecé como dice, ¿no? Con el producto mínimo viable, con unos cascos y ya. De hecho, quien lo escuche el podcast, seguramente los primeros episodios se oyen fatal y luego ya pues empieza a mejorar poco a poco, ¿no? Yo siempre he intentado hacerlo todo por mi cuenta, ¿no? Para aprender el tema del sonido, la música y demás. Y bueno, pues empecé a hacer una cosa, luego al final me pidieron que abriera un canal de YouTube y lo abrí por eso. Vino una editorial y me propuso un libro y yo al final siempre digo que, hombre, al final uno tiene la voluntad o la potestad de elegir si quiere hacerlo o no, pero como a mí todo lo que me han ido proponiendo me ha gustado, pues lo he ido haciendo. Y por eso estoy ahora dedicándome a ello. Al final, bueno, pues tampoco es un camino así que parece que es muy bonito dicho, pero pues yo compaginaba con otros trabajos, intentaba ahorrar mucho todos los meses para tener un colchón. Mi mujer también me ayuda mucho, ¿no? El tema de organizarme, sobre todo ahora con la peque, que imagino que ahora hablaremos de ello, pero ella me ayuda un montón um, a, a dejarme crear ese tiempo o ese espacio en el que yo puedo dedicarme solo a esto. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que no es la típica historia de dejé toda mi vida y sino que yo fui muy poco a poco y cuando ya tenía seguro que podía dedicarme a ello, pues ya di el salto.
Ujú, qué bueno. Al final lo de empezar, como has dicho con el podcast, ¿no? Que al principio dices, bueno, pues con unos auriculares y punto, casi que es lo mejor, porque yo creo que lo importante es el contenido y más que el continente. Y Hmm. empezar y ver que a la gente le interesa lo que haces ya te hace ir progresando poco a poco y ya vendrá un micro mejor, ya vendrá un setup mejor o ya vendrá lo que sea. Así que estoy súper alineado con eso que has dicho. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con el contenido que compartes y con la divulgación que haces sobre estoicismo? Pues no es una pregunta que me he hecho nunca, así como, bueno, en todo el manual del emprendedor siempre te dicen eso, ¿no? ¿Qué problema resuelves? Yo era un problema interno, era una cuestión mía, una cuestión interna. Y era la cuestión de, esta filosofía me gusta, pero no acabo de entender exactamente todos sus puntos, no acabo de entender cómo llevarla a la práctica exactamente. Vale, yo sé quién es, voy aprendiendo, este es Epicteto, esta es la dicotomía tal, pero yo cómo lo aplico en mi día a día. Y lo empecé, la necesidad o el problema que resuelvo es primero entenderlo yo, explicármelo a mí mismo, saber cómo lo practico, cómo me ayuda, cómo me beneficia, cómo me ayuda a los demás. Y yo creo que al final, pues, quizás es un problema que también tenía la gente sin que yo lo supiera, que a lo mejor no lo entendía, ¿no? Que no sabían cómo llevarlo a la práctica o que se les hacía un poco obtuso. Al final es una filosofía, ¿no? Y no sé si es un problema que he resuelto o que estoy resolviendo o no, pero a mí me ayuda a entenderlo mejor y a practicarlo mejor todos los días. Me ayuda a estar más sereno, más tranquilo, más feliz en general. Y no sé si es la ecuación que he resuelto o ahora mismo está resuelta o casi resuelta, pero eso es un poco la idea. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo definirías la estrategia que tienes, por ejemplo, en el podcast desde que empezaste a ahora? ¿Cómo ha ido virando? ¿O has ido cambiando, por ejemplo, el número de episodios que compartes semanalmente? ¿O has hecho algún cambio en esa estrategia, aunque a priori no tengas una estrategia en sí o que no lo busques como un fin? Pues seguramente sí. Es que yo hace poco me entrevistó, bueno, hace poco yo no, hace ya un año así más o menos, María la novia de Bosco, para su curso de comunidades, la primera edición que hizo, y me preguntaba un poco lo mismo. Y yo dije, es que yo igual, la gente que entiende de marketing de verdad se tira de las orejas, pero yo nunca me he sentado a escribir una estrategia. A lo mejor me iría mucho mejor, seguramente, ¿no? El año pasado me decían lo mismo, igual con una estrategia, digo, ya, pero es que no tengo ninguna estrategia. Simplemente mi estrategia, como yo siempre digo, es intentar aportar valor a diario en todo lo que hago. Primero a mí y luego a la gente también pues le llega, ¿no? Siempre que publico un tweet o casi siempre que publico un tweet o una imagen de Instagram es para mí, para recordármelo, para seguir refinando esa práctica. Y luego la idea del podcast tampoco cambia de estrategia. Yo al final lo que intento es, como oyente de podcast, los podcasts en los que alguien habla a una persona sola durante mucho tiempo a mí me aburre, por eso yo yo los hago cortos, el más largo creo que es de media hora, ya me parecía un disparate. Y luego, pues también la idea de entrevistar a la gente, como haces tú, pues al final lo empecé a hacer sin plantearme por qué, simplemente como veía que los americanos y que los podcasts que lo escuchaba yo lo hacían, dije, pues venga, voy a entrevistar a la gente. ¿A quién entrevisto? A este. Y al final me he dado cuenta de que es una oportunidad magnífica y una forma de conectar con gente que es increíble, porque yo, ¿de qué voy a hablar yo con Máximo Piglucci o con Marcos Vázquez o con Jaime Rodríguez Santiago, con un montón de gente que al final, Nazaret Castellanos, que tienen agendas muy apretadas y al final es como, bueno, si yo le digo, oye, ¿te puedes llamar por teléfono una hora y hablamos? Me va a decir, pues no tengo mucho que hacer, pero si ya les llamas con la excusa del podcast, pues entonces te dicen que sí, ¿no? Desde luego. Y la estrategia ha sido esa, pues ir sobre todo entrevistando, eso es una regla que también sigo mucho, ¿no? A gente que a mí me apetece, porque creo que es mucho más orgánico y mucho más natural. Imagino que a ti te habrá pasado lo mismo, pero al final también hay mucha gente que dice, Pepe, yo creo que sería muy buen invitado para tu podcast, yo creo que quiero que me invites, quiero que me entrevistes. Y a mí me da mucho apuro decir que no, pero siempre digo, es que yo las entrevistas las hago porque, o sea, vamos, igual diciéndolo en voz alta, esta es mi estrategia. Mi estrategia para las entrevistas es entrevistar a gente que a mí me resuene, que a mí me guste, que yo admire, o que yo quiera aprender algo de ellas, o que yo quiera saber cómo hacen algo. Porque si yo eso no lo he encontrado en alguien o yo no siento algo por esa persona, de alguna forma, no los entrevisto. Pero esa es mi métrica o mi forma de pensar, ¿no? No significa que tenga que ser la válida. Seguramente mucha gente que me escribe tiene ideas muy interesantes y ideas que contar, pero yo siempre me filtro por la idea de, por ejemplo, Joan Tubao. Pues a mí Joan Tubao me encanta lo que escribe, me encanta lo que dice. Digo, pues yo quiero hablar con Joan Tubao, quiero estar una hora sentado con él.
Y esa es un poco la, vamos a llamarla la estrategia. Y simplemente tampoco tengo ninguna, yo publico, esta semana no saca episodio, yo publico normalmente a la semana, pero ya con el tiempo he aprendido a quitarme la presión de tengo que publicar todas las semanas, y eso solo lo hago en Patreon. Y el podcast esta semana no va a salir ninguno porque no me ha dado tiempo. Bueno, porque no lo he priorizado. Porque he dicho, bueno, hay 116, 117 episodios, no recuerdo bien, y hay para escuchar. Y esta Desde semana luego. prefiero estar tranquilo que sacar un episodio. Así Mm, que eso también me lo ha ido dando el tiempo, los años y poder hacerlo. Yo entiendo que también hay que tener una continuidad con el podcast y tal, pero bueno, claro, tengo 117 episodios, la continuidad la tengo. No claro. sé si te ayuda lo que te he dicho, pero es un poco como me lo planteo. Sí, desde luego. Y me sorprende mucho hablar contigo, que al final el podcast, tu podcast es grande, ¿no? Y es bastante conocido y demás. Porque yo tengo un problema similar. Yo no publico siguiendo una estrategia o buscando un fin, porque yo, bueno, tengo mi trabajo con el que estoy a gusto y demás. Y muchas veces me planteo eso, digo, yo al final ya estoy como en piloto automático de, bueno, voy a hacer un episodio Ujú. sobre esto y una entrevista, un episodio y una entrevista. Y no tengo por detrás un fin que diga, bueno, quiero llegar a esto, quiero llegar al otro, ¿no? Y me sorprende Exactamente. pues eso, que al final se consiguen las cosas sin tener esa estrategia ahí calculada al milímetro o sin tener en un papel puesto lo que quieres conseguir o no, que se hagan las cosas de forma orgánica y me ha parecido súper interesante. Así que, Y pues bueno. seguramente sea muy válido, ¿eh? Y quizás seguramente conseguiría mucho más resultados o me iría mejor con una estrategia definida y tal y cual. No lo sé, seguramente. Pero es que yo cuando me dijiste lo de que tu podcast se llama Organiza tu proyecto, digo, qué vergüenza, porque yo soy muy desorganizado. Yo no utilizo ni planifico, ni utilizo nada, digo, no sé qué voy a decir. Eh, pero es que yo no soy ingeniero ni nada, entonces yo no soy muy metódico, ¿no? Pero simplemente me guío un poco por impresiones, por sensaciones y por Ajá. lo que voy observando. Qué bueno. No, o sea, al final, o sea, en mi podcast todo el mundo aporta porque quieras que no, de una forma o de otra te tienes que organizar, aunque no lo sigas a rajatabla o aunque no tengas una aplicación en la que pongas algo o un diario en el que escribas o lo que sea. Al final todo el mundo aprende en base a sus circunstancias a organizarse de una forma o de otra y todo el mundo aporta, desde luego. Y más una persona que tiene un podcast, que ha sido constante con ese podcast, que además es padre y demás. O sea que al final, de alguna forma o de otra, te organizas y vamos. Desde luego que vas a decir cosas súper interesantes. Te quería preguntar también, Pepe, si tienes algún otro proyecto aparte del estoico, tema libros y demás. Si tienes algo aparte o de momento estás centrado 100% en el estoico y todo eso. Bueno, estoy escribiendo ahora el segundo libro. Ujú. Estoy en ello ahora mismo. Eso lo meto dentro del estoico. Ah, Y bueno, ahora estoy organizando con mi mujer un proyecto sobre paternidad. ah, qué bueno. Por la misma necesidad, para entender la paternidad y entender cómo ser mejor padre. Al final yo empecé el estoicismo porque no entendía bien el estoicismo y las ideas me gustaban, me valían, pero quería saber cómo ponerlas en práctica. Y con esto estoy haciendo un poco lo mismo. Es una idea de los que saben de paternidad, qué tienen que decir sobre esto, qué les ha funcionado a ellos, qué creen que se puede extrapolar. También sobre maternidad, obviamente. Yo digo paternidad porque yo soy padre, pero maternidad vamos a estar mi mujer y yo. Y, cómo entender cómo ser un poco mejor padre. Y la gente que ya es padre, que a lo mejor queremos también hablar con gente que tenga no solo bebés, sino chavales de 7 o chicas de 8, 10, 15 años, adolescentes, lo que sea, y que vean de, o sea, esto me funcionó muy bien, aunque no sea replicable exactamente, ¿no? Porque cada niño es muy complejo y es un mundo aparte. Pero hay principios que yo creo que sí se pueden aplicar. Y entonces, pues es una cosa que estamos ahora trabajando en ello, con calma, sin ninguna, igual que esto, sin ninguna pretensión, sin ninguna prisa, sin ánimo de cambiar el mundo ni de resolver un problema concreto, sino simplemente por curiosidad. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estaré pendiente porque me interesa. Y si volvieras a empezar de cero hoy con el estoico, imagínate, no hubieras creado nada todavía, pero tienes ese conocimiento o esa necesidad de aprender, ¿cambiarías algo en la forma de empezar o empezarías directamente como empezaste en su día o cómo lo plantearías? Pues no lo sé, es una pregunta que me he hecho y en general seguramente quizás en Patreon escribiría un poco menos al principio, pero estuve un año escribiendo todos los días un post y un podcast Ujú. durante un año, de lunes a viernes, sábado y domingo descansaba. Y cuando pasé el año estaba bastante quemado. Eso me ayudó a aprender mucho
me ayudó a sacar mucho conocimiento, a aprender a escribir mucho mejor. O sea, eso está muy bien, pero seguramente me lo hubiera tomado como 3 podcasts a la semana en vez de 5, o 2 en vez de 5, que es lo que hago ahora. Ahora hago 1 o 2, o una meditación guiada, y es mucho más sostenible en el tiempo, es mucho más... también se aprende, también se escribe, se reflexiona y a la gente le llega, porque mucha gente, por ejemplo, que se da de baja de Patreon es porque publico demasiado contenido. Y mucha gente es como, yo creo que publiques menos. Un creador al final siempre tiene esa dicotomía, más o menos, o así, o tal. Y al final tú muchas veces piensas que más es mejor y no tiene por qué. Entonces, seguramente, no es que lo cambiaría, pero gracias a ese aprendizaje, ahora ya sé un poco más em, la periodicidad con la que tengo que publicar o cómo hacerlo, la longitud que me sirve y demás, y luego ya pues, pero seguramente intentaría ir un poco más despacio con Patreon sobre todo. El resto del proyecto creo que no lo tocaría porque lo demás creo que va cumpliendo el propósito de ayudarme y de ayudar a la gente, que es para lo que lo hago, y lo demás creo que va más o menos bien. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más te motiva a día de hoy para continuar haciendo lo que haces? Pues me sigue motivando la curiosidad, me sigue motivando el refinamiento de las prácticas, porque al final eso siempre se puede estar aplicando a diferentes cosas, a diferentes situaciones. Ahora desde que soy padre, pues esto se ha multiplicado. Pero la dicotomía del control, por ejemplo, pues es una cosa que es difícil de aplicar. Todo lo que digo siempre es mucho más difícil de hacer que decir, como todo en la vida. Pero pues esta idea de la visualización negativa o de cómo ahora pues las emociones han cambiado mucho desde que soy padre. Unas son más intensas, tanto las bonitas como vamos a llamarlas positivas y negativas. Entonces ahora pues me ayuda mucho a seguir refinando esa practicidad del estoicismo, cómo hago la visualización negativa, me monto mori con mi hija, que me ayuda a la serenidad, estar tranquilo cuando duermes poco, ¿no? Al final, pues cuando uno duerme, yo siempre, cuando uno duerme 8 horas y come bien y demás y tiene todo más o menos tranquilo, es muy fácil aplicar el estoicismo, pero cuando tienes una hija, duermes 4 horas, está llorando, hay, pues la relación con la pareja se intensifica y muchas cosas más, pues eso me ha llevado a la práctica pues a otro nivel y a decir, ostras, que tampoco lo haces todo tan bien, tienes que seguir mejorando. Y eso es un poco lo que me motiva. Siempre la motivación es interna, siempre. Al menos en mi caso. Y luego también, pues obviamente me ayuda mucho o me anima mucho a seguir que a mucha gente le ayuda, ¿no? Porque al final, pues yo tengo haters como todo el mundo, pero también tengo pues una carpeta de emails que me creé hace poco que se llama Emails que alegran el alma y es de gente que te escribe diciendo que, pues que ha ayudado, pues en mi caso hace poco uno dijo aplicar la eutanasia a su madre, que yo pensaba, madre mía, cuando empecé este proyecto, qué fuerte, ¿no? O gente que le ayuda a solucionar la relación con su padre antes de morir, porque su padre a lo mejor estaba moribundo, y gracias a ese memento mori, a haber escuchado un podcast, es que es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Desde luego. pues gracias a haber escuchado un podcast o tal del memento mori, pues a decir, ostras, que mi padre se puede morir y tal, voy a hablar con él, voy a solucionarlo, y eso no tiene precio. Entonces a mí me motiva seguir, pues a mí me ayudó mucho el día cuando se murió mi tía, a prepararme para esa muerte, a afrontarla, a superarla, a pasar el luto, a todo, me ayudó un montón. Entonces me motiva a seguir, pues pensar que, por ejemplo, pues todos tenemos, por ejemplo, mi padre o mi madre, pues ya van cumpliendo años y, joder, pues algún día les tocará morirse como a todo el mundo y pues quiero estar preparado para ese día o mejor Sí. preparado posible que puedes estar para la muerte de mis Ujú. padres o para la muerte de una hija, que también tengo, que también se puede morir, ¿no? Que pensamos esto de que los padres se van a morir antes, o de mi mujer, o la mía, o de quien sea, ¿no? Entonces, Sí. bueno, gestionar las emociones, la impermanencia, todo esto es lo que me motiva a seguir. Qué bueno. Tampoco es que me motive a seguir, es que es así pensándolo, es una forma de vida. Ujú. Qué bueno, qué interesante. Y una pregunta que está muy relacionada con esto. ¿Qué es el éxito para ti? Pues mira, el éxito para mí es una frase de Naval que dice un cuerpo en forma, una mente en calma y una casa llena de amor. Esas cosas no tienes que comprarlas, solo tienes que ganártelas. Para mí el éxito es eso, para mí el éxito es estar más o menos eh, sano de cuerpo, relativamente en forma, ¿no? Tampoco voy a correr una maratón ni un Ironman, pero por lo menos puedo, pues eso, agacharme, coger a mi hija, moverme, caminar, tal, levantar peso. Una mente en calma, saber gestionar pues las adversidades, los problemas, mis emociones, los contratiempos, las cargas de trabajo, las autoimposiciones, la autoexplotación, las expectativas, todo esto, pues saber gestionarlo, expectativas como padre, como marido, como hijo, como amigo, un montón de cosas.
para mí eso es una mente en calma. Y luego, pues la casa llena de amor, pues obviamente, pues ahora ya no somos dos, ya somos tres. Parece que es igual te habrá pasado algo parecido, no sé si te ha pasado, pero ya es como que cambia un poco el concepto de familia, porque ahora ya es como, ahora antes pues éramos mi pareja, mi mujer y yo, y ahora ya tenemos aquí otra persona de la que cuidar y ya es un núcleo familiar, porque antes es como, bueno, es una pareja, una relación, y sí, pues también de alguna forma es una familia, pero ahora ya con alguien que cuidas, ya estás creando tu propia familia. Entonces ya, ahora sí que ya tengo que cuidar de que esa casa esté llena de amor. Y para mí, si tengo esas tres cosas, aparte obviamente de pues una seguridad financiera mínima, por supuesto, tampoco... Para mí eso es el éxito y no quiero mucho más. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento en cuanto a lo profesional? ¿Te refieres con el estoico de momento o...? En toda tu carrera laboral, ¿cuál consideras que ha sido el mejor momento o cuál es? Si es ahora, por ejemplo. Sí, yo creo que puede ser ahora. Ahora es un buen momento, el libro está yendo muy bien, la feria del libro fue genial pues, vivir una experiencia de... También es otra cosa que cambia el concepto, ¿no? Porque uno parece como que se ve mucho a sí mismo o te ven desde fuera también, ¿no? Como creador de contenido, pero cuando escribes un libro ya tienes un cara a cara con un lector o con una lectora, ¿no? De alguna forma también es creación de contenido, porque también estás escribiendo para un libro. Pero cuando vas a una feria del libro y hay gente haciendo cola para que le firmes, pues ya no es lo mismo que visualizaciones en YouTube, en el podcast, patrocinios, tal, sino ya es como, ostras, tengo aquí un libro, una cosa física y hay gente aquí esperando que viene. Y lo sé precisamente porque yo he sido otros años esa persona que hacía la cola para que su autor le firmara un libro. Y pues me lo dijo el director de mi editorial, Jordi Nadal, me dijo, Pepe, ya verás como la relación con el lector o como el cara a cara con el lector es distinto a alguien que te ve y te dice, pues me gusta mucho tu podcast, que también se agradece, ¿no? Pero es distinto, es verdad que es distinto. Y yo Mm. creo que eso es, creo que seguramente va a ser el mejor momento. Y la Feria del Libro, por ejemplo, para mí marcó un día increíble en mi vida. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué personas destacarías como esas personas inspiradoras a lo largo de tu carrera profesional? ¿Persona o personas? Si tienes varias. Pues, bueno, aparte de los estoicos, para mí, cada uno en su momento y en su cosa, ¿no? Marco Aurelio, para la justicia, me anima mucho a ser humilde, a estar tranquilo, a intentar tratar lo mejor posible a los demás. En eso me inspira mucho, Séneca me inspira mucho en la sabiduría, en todo lo que sabía de la vida en general. Y luego Epicteto a fortalecer el carácter, a ser resiliente, a ser fuerte de mente. Eso es lo que más me inspira. Siempre tengo a los tres en mente, casi siempre. Luego si vamos a traer a gente del mundo moderno, pues yo diría la primera mi mujer, sin duda, porque lo digo en el libro, ¿no? Yo todo lo que hago es para ser como ella es ya. Porque es una persona que es súper racional y súper razonable. Es siempre está presente, no sé cómo lo hace, siempre está como atenta a las cosas. Con una frase me hace ver las cosas de otra manera, como ya a lo mejor yo le estoy dando vueltas a un tema tal y me hace esta pregunta o me dice algo y digo, pero ¿cómo las? Digo, joder, ya me las has solucionado tú. Entonces, ese tener siempre los pies en la tierra me ayuda un montón. Yo diría a mi mujer, sin duda, porque a veces parece que tiene que ser un inversor de Silicon Valley y esta es la Sí, siguiente sí. persona, Naval Ravikant. A mí me ayuda mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho Naval Manak, me gustan mucho sus ideas filosóficas, el budismo racional que él dice. Me gusta mucho cómo dice las cosas, los aforismos, creo que encierran mucha sabiduría. Y, y luego seguramente pues me gusta mucho también Tim Ferriss y William B. Irvine. Tim Ferriss en el sentido de, me gustan mucho las entrevistas que hace, cómo ha cambiado él. Al final él era un tipo también que se le ha visto mucho como un gurú del marketing, la productividad, la semana laboral de 4 horas, los hacks y todo esto. Pero al final es un tipo que sabe llegar al corazón de la gente, sabe sacar de los entrevistados unas cosas muy, muy, muy concretas que nadie más saca. Y eso lo dicen los entrevistados, no lo dice él. Eso es lo importante. Y creo que ha ido evolucionando como una persona que bueno, tiene trastorno bipolar, ¿no? Por depresión. Entonces, al final es un tipo que se trabaja mucho a sí mismo. Y cuando le he visto esa evolución que ha tenido, pues a mí es un tipo que me inspira también, ¿no? A ello. Y luego William B. Irvine, que no sé si lo conoces, es el autor del Arte de la Buena Vida. Es un señor así, pues, tendrá 70 años. A mí me inspira muchísimo a decir, yo quiero ser así de mayor. Es un tipo que está tranquilo, que tiene las cosas muy claras, que sabe muchísimo y seguramente si quiero ser como alguien de mayor, ahora pues antes de ser mayor, cuando tenía 5 años era tener 30, ahora es tener 65, 70, me gustaría ser como él. Ajá, qué bueno, qué bueno.
Pues vamos a pasar a la parte de organización y productividad. Venga. Y te quería preguntar, ¿cómo organizas tu día a día? Si quieres podemos hacer la distinción en cómo era tu día antes de ser padre o cómo era un día normal antes Sí, de ser padre no tiene y nada que cómo ver. es ahora. Pues antes de ser padre, yo trabajaba en esto fácilmente, digo desde que me dedico a ello. Antes tenía un trabajo de 8 a 3 y trabajaba en ello toda la tarde, a lo mejor hasta las 6 o las 7 o las 8. Depende también del horario de mi mujer. Mi mujer tiene, vamos a llevar un trabajo más convencional de oficina que sale un poco más tarde y yo pues me ajustaba a ese horario. Luego cuando ya dejé el trabajo pues dedicaba 100% del día a ello y 100% es pues la mañana y la tarde hasta que mi mujer, pues como un horario de oficina, ¿no? A lo mejor de 8 a 2 y de 3 a 6 o por ahí, ¿no? Entonces yo lo que hacía, yo tampoco me organizaba, ni soy muy amigo de la... Bueno, tengo mis to-do list de vez en cuando, pero más por cuestión de organización, no por ir tachando, sino por decir esto de que no se escape. No utilizo... Yo utilizo siempre papel y boli, ¿eh? Tengo aquí listas de cosas, ¿no? Siempre con un cuaderno, no utilizo Notion, no utilizo nada. Y eso me lleva más tiempo, pero también a que lo recuerde mejor. Y luego, pues, esta estrategia la copié de Marcos Vázquez. Y él siempre, no sé en qué podcast lo escuché, creo que él decía que todos los días dedicaba algo de tiempo a hacer algo a corto plazo y algo a medio y largo plazo. Entonces, todos los días yo intento siempre, pues, corto plazo. Escribir guión para podcast, escribir guión para YouTube, escribir un tweet o un hilo, algo para Patreon, newsletter, corto plazo. Cosas que sean todos los días o toda la semana, no con frecuencia semanal. Y luego siempre algo a largo plazo, que es pues cursos que estoy desarrollando, programas de formación, libros. Si tengo una charla, pues me la voy preparando, voy avanzando diapositivas y cosas. Todos los días eso. Qué bueno. Y ya está. Y no me complico más la cabeza. No digo... no saco los posts un día concreto en Patreon, no saco los podcasts un día concreto a la semana, suele ser de lunes a miércoles. La newsletter los domingos y el aforismo de Patreon los domingos. Y eso son periodicidades semanales, un vídeo de YouTube. Con YouTube sí que vamos de otra manera ahora porque hay un chico que me está ayudando que se llama Julio. También puede ser muy buena entrevista para tu podcast. Es amigo de Pepe, me lo presentó Vale. Pepe Martín. Ajá, Y con él perfecto. sí que quedo un día al mes o un día cada mes y medio, cada 3 semanas. Grabamos 6 o 8 vídeos y ya tenemos YouTube para mes y medio, 2 meses. Entonces es verdad que YouTube va distinto, pero porque es la única parte en la que me ha ayudado a otra persona. Y en ese sentido, pues sí que, por ejemplo, con Julio funciona de otra manera. Julio García Casado se llama, luego si quieres te paso el contacto. Vale, Y, perfecto. pero todo lo demás, eso. Entonces siempre hago a corto plazo, siempre hago a medio y largo plazo. Así escribí el libro. Yo el libro lo escribí, pues decía, venga, hoy publico algo en Patreon tal, y luego me dedico un par de horas al día al libro. Y así, pues en 6 meses, pues el libro salió. Y ahora, y ahora es todo lo contrario. Ahora es, bueno, todo lo contrario, no, pero todo eso concentrado en 2 o 3 horas. Entonces ahora ya es como móvil fuera, no pues, o sea, al final también la ley de Parkinson, ¿no? Cuanto más tiempo tienes, más lo pierdes también, pero cuanto menos tiempo tienes, pues al final pues me organizo igual. Publico algo menos en Twitter, publico algo menos en Instagram, siempre intento tener una periodicidad en ambas plataformas, en Facebook y LinkedIn pues lo que hago en un sitio lo replico en otro, reciclo bastante contenido y luego... periodicidad igual. Patreon publico 2 veces por semana o 3, siempre un artículo y un podcast y un aforismo los domingos con un fondo de pantalla descargable. Y luego los retos estoicos también los voy diseñando. Y luego al final, pues el podcast y el vídeo de YouTube semanal. Eso mínimo sale todas las semanas, newsletter. Ajá, Y qué luego bueno. ya, pues cuando tengo un ratito, escribo un libro. También te digo que muchas veces aprovecho tiempos muertos. Cuando antes me metía estaba aburrido, es un poco escatológico, pero todos lo hacemos en el baño, te pones a mi Instagram o tal, me pongo a escribir un poco. Sobre una idea que me dejaba a medias en algún sitio, pues me pongo a escribir un poco con el móvil, en Patreon o en el libro, lo que sea, sobre algo que quiero desarrollar, o un artículo que me dejaba medio leer y, y lo quiero utilizar para alguna parte del libro, para alguna parte de un capítulo, pues lo cojo y lo envío y tal. Pero eso, tampoco... Eso, ahora son al día pues 2 horas y media o 3 como mucho, con la Pepe. Ajá. Qué bueno. Yo al final lo que le digo a todo el mundo, yo desde que soy padre ha sido como un máster de priorización. O sea, al final dices,
Nunca había completamente. pensado en que iba a hacer esto a esta hora, pero te ves en el momento que sabes que tienes ese huequito y lo haces. O sea que al final es eso, es un máster de priorización y aprovechas cada minuto que dices, como has dicho tú, hasta en el baño, de que digas, venga, pues tengo ahora 10 minutillos, me pongo a hacer lo que haga falta. Así que... Así es. Ahora, por ejemplo, estos últimos días, como ya hemos cogido la rutina de que la niña siempre se duerme conmigo en la mochila de porteo y luego la dejamos en la cuna y se queda dormida. Antes no era así, pero ahora sí es así. Entonces ahora lo que hago es, pues a lo mejor si vemos por la noche un capítulo de Juego de Tronos o lo que sea, mi mujer se va a dormir y se queda con la niña que ya está en la cunita aparte y esa media hora, 40 minutos o a veces una hora, me pongo a escribir, porque no hay a escribir o a buscar información, a investigar y cogerlo para el libro, ¿no? Porque no hay, a esa hora no me molesta nadie y a esa hora, pues a lo mejor de 10:30 a 11:30 o de 11 a 12, pues es una hora que me cunde mucho y que saco bastantes Claro, cosas esa hora. claro. Que eso a lo mejor esa hora antes de ser padre ni te planteabas Ni ponerte a me hacer va, me cosas va. porque ya habías estado todo el día, ¿no? Entonces, Claro, pues claro. eso. Y Hacer lo que utilizas... puedas. dime. Eso No, es, no, tal cual. hacer lo que puedas. ¿Y utilizas algún calendario o te apoyas en el calendario o el calendario tampoco? No, no me apoyo en ningún calendario. El calendario lo único que lo uso es para cosas como esta. Pues si tengo una entrevista, pues me la agendo, pongo el día de antes siempre, oye, me recuerda que mañana tienes esto, tal, pero no lo utilizo para nada. No hago calendario de redes ni calendario Ajá, qué de bueno. nada. Y ¿cuáles son, que bueno, ya has hablado antes del tema del móvil, cuáles son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas? Que bueno, ahora como tienes el tiempo más apretado, pues tienes menos porque pasas de ellas, ¿no? Pero ¿cómo eran, aunque sea antes de ser padre o No, no, cómo... siguen siendo, el móvil. El Ajá, móvil es el la móvil, ¿no? principal. Y lo que hago es dárselo a mi mujer y decir, toma 2 o 3 horas y no me lo des, aunque te lo pida. Eso siempre. Y luego también, sobre todo cuando voy a escribir el libro, sí que lo que hago es bloquearme todo internet. Hay una herramienta que se llama Cold Turkey Writer, que es como cold frío, turkey pavo y writer escritor. Y lo que hace es te convierte el ordenador como si fuera una máquina de escribir. Entonces te bloquea todo el ordenador, no solo internet, todo el ordenador y te deja una hoja en blanco. Entonces la hoja te pregunta, bueno, es una extensión de Chrome o te la puedes descargar también como aplicación de desktop, me parece. Entonces tú lo que haces es te dice, ¿cuánto tiempo quieres tener el ordenador bloqueado o cuántas palabras? Entonces puedes decir o cuánto tiempo, minutos o cuántas palabras. 1000, 2000. Y te dice el ordenador, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Porque no puedes utilizarlo para nada más hasta que no pase ese tiempo o hasta que hayas escrito. Le das a que sí y se bloquea el ordenador y escribes. Y eso lo hago pues Joder, qué para, interesante. sobre todo cuando ya tengo claro lo que voy a escribir, ¿no? Algún libro o algún podcast y empiezo y sale, bueno, en media hora sale muchísimo, 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 muchísimo. Qué bueno, qué interesante. No la conocía, así que me la apunto. Pues escribe, Y claro, el te tema es quiero... que si no escribes no te vale para tanto, porque al final, yo qué sé, si trabajas con Excel y tal y cual, pues tienes que tener el ordenador encendido, pero si escribes artículos, lo Claro. que sea, pues es fundamental. Se bloquea todo. Sí, para guiones del podcast o para lo que Exacto. sea, está muy bien. Qué guay, qué guay, guay. ¿Y tienes alguna rutina o algo que te haga ser más productivo? Que digas, bueno, yo hasta que no hago esto, no medito, no me tomo un café o no hago deporte, no me enchufo o no tienes nada así. Ahora no. Ahora, yo antes de nacer la niña, justo, mm, tenía un grupo de meditación que meditábamos todas las mañanas 1 hora, de 7:30 a 8:30, y luego escribía un poco en el diario, pues un poco cómo me siento hoy, qué quiero hacer, cómo me quiero comportar, tal y cual, y ya me ponía a trabajar. Y sí, casi siempre empezaba por lo más inmediato del día, por lo que me requiriera más inmediatez, y luego ya, pues, lo del largo plazo. Ahora lo que hago es meditar cuando puedo, obviamente, ya lo de la hora de las 7:30, de 8:30 se ha terminado, eso por supuesto. Y es un amor fati, lo aceptas y ya está, es que no puedes hacer otra cosa. Yo tengo muy claro que yo quiero ser padre y yo he sido padre para ser padre, no para que mi mujer sea madre y yo siga trabajando. Entonces, eso es prioritario, ¿no? Y ahora lo que hago es, pues hago unas respiraciones o a veces hago una pequeña meditación de 5 minutos con exhalaciones muy largas y me pongo ruido blanco de fondo, o bien hago eso lo aprendí de un tipo que se llama Dr. Andrew Haberman, que es uno de los podcasts que escucho, el del neurocientífico este de Stanford, o hago unas respiraciones que él recomienda, que es
25 o 30, no sé si conoces la respiración de Wim Hof o el método Tumo este, que es como haces, inhalas fuerte por la nariz y lo exhalas por la boca, haces y haces 30 veces, eso, ¿vale? De 25 a 30 veces. Y la última vez aguantas la respiración durante 25 o 30 segundos, o sea, cuando exhalas todo el aire, entonces eso lo que hace, al parecer, según él, es como cambiar rápidamente un poco la química de tu cerebro. Y te trae mucho a la hora y a mí me ha servido un montón. Entonces hago esas 25 o 30 respiraciones o una respiración con exhalaciones largas de 5 minutos y ya mi cerebro ya entiende como que eso es modo trabajo. Entonces es como ya te vas a poner a trabajar, te vas a poner a hacer esto. Me pongo un pomodoro, suelo usar Pomo Focus, sí que trabajo en periodos de 30 minutos, 35 y también me ayuda mucho, me está ayudando a trabajar de pie. Tengo la mesa esta que no sé si la ves, pero se sube y se baja así sola, ¿no? La típica de standing desk. Y pues suelo trabajar un periodo levantado, un periodo sentado, también para, pues eso, un poco de salud, las piernas, la atención y poco más. No tengo ninguna rutina así más de... Pero bueno, estas cosas, pues sobre todo es un poco más para tratar de pasar de una actividad a otra, para decir, vale, ahora estaba aquí desayunando, tomando un café tranquilamente, ahora voy a trabajar. Y decirle a mi cerebro, ya no estás de... Me sale en inglés, como ya no estás de relax, ya no estás tal, ahora vas a trabajar el tiempo que tengas. Y eso la verdad es que es un cambio que me ayuda. Qué bueno, qué bueno. Sí, es como que vas programando tu cerebro a la actividad que vayas a hacer en ese momento. Qué interesante. Eso es, eso es. ¿Y cómo haces para conciliar ahora tu vida personal y profesional con el cambio que has Pues, tenido? pues un poco como te digo, los días de diario, pues así, por la mañana pues nos levantamos, estamos con la niña, desayunamos y mi mujer se queda con ella pues son 2 o 3 horas o depende, hay veces que queda con su tía, con su amiga o por la mañana suelo estar yo aquí solo trabajando eso, 2 o 3 horas, mientras ella se la llevaba pues con alguien o está en el salón a veces también, ¿no? Y, y por la tarde, pues si tengo alguna entrevista así como esta, o luego tengo que hacer yo alguna, pues aparte esa hora, pero el resto del tiempo estoy con ellos. Estoy con mi mujer y mi hija, pues eso, a lo mejor estoy trabajando ahora unas 4 horas, 3 horas y media, cuatro. Es que depende del día. Hoy, por ejemplo, serán cuatro. Esta hora la cuento, ¿no? Esta hora que vamos a estar aquí tú y yo la cuento. Claro. Esos días son cuatro. Ayer hice una entrevista para mi podcast, pues cuatro. Pero normalmente son tres y pico en las que y la gente puede decir, joder, qué lujo, que solo trabajas esas horas. Y puedes decir, pues sí y no, porque al final como también trabajas para ti, pues al final dices, pues podría sacar mucho más de lo que saco y hacer muchas más cosas y tal. Y eso también es una fricción de, oye, que a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta estar aquí, estoy con los estoicos, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy con el podcast, tal, tal, tal. Y como antes estaría 10 o 12 horas encantado, pero mi prioridad ahora mismo es la niña. Entonces ya Qué bueno. si va al cole o lo que sea, que tampoco sabemos cómo lo vamos a hacer, volverá o no Ujú. volverá, pero de momento ahora en ese tiempo compacto intento sacarlo todo. Qué bueno, qué bueno. Pues te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre estoicismo, porque como te he dicho antes de grabar, para mí sería un pecado no hacértelas, aprovechando que estás aquí. Dale. Y te quería preguntar cómo descubriste el estoicismo, qué te hizo que te llamara la atención o que quisieras indagar más sobre ello. Pues lo descubrí, y siempre lo cuento, ¿no? Gracias al algoritmo de YouTube. Yo estaba viendo vídeos ahí, pues vídeos de charlas de Tim Ferriss y tal y cual, y me salió una de Tim Ferriss que era el del estoicismo, ¿no? Como el sistema operativo mental para afrontar las dificultades de la vida, no sé qué. Y en ese momento yo estaba pasando un momento fastidiado y me gustó mucho lo que vi. Y yo ya te digo, venía pues a lo mejor meditando 3 o 4 años y al final pues una meditación te tienes que sentar, estar 15, 20 minutos o media hora o tal, o una, y, y es como algo más que te tienes que apartar para hacerlo, ¿no? Evidentemente luego puedes actuar así en la vida real, con atención plena y esto, pero el estoicismo yo vi como que era muy práctico en el aquí y en el ahora, sin decir, vale, no tengo que apartarme a meditar, ni tengo que hacer otras cosas, sino simplemente es como que está bajo mi control aquí y que no. Y vi que era como muy práctico de forma inmediata. Entonces a mí eso me ayudó mucho, porque al final también esto de la meditación, muchos maestros te dicen, bueno, a lo mejor estás meditando un año, a lo mejor 50 y a lo mejor no notas nada, o a lo mejor sí, o a lo mejor nadie te garantiza nada. Pero con el estoicismo yo empecé a ver, ostras, hay cosas que están bajo mi control y cosas que no. Y lo voy a aplicar ya. Y ahí fue donde me enganchó. Y luego ya pues el Memento Mori, me gustó mucho, nunca había pensado en la muerte, así como algo que pudiera pasarme, tan joven, ¿no? Y me ayudó un montón, así que así, por eso me quedé. Ah, qué bueno, qué bueno.
Y bueno, te iba a preguntar que cómo te ha ayudado en lo personal y profesional, pero vamos, ya lo has respondido. ¿Y qué aprendizaje destacarías? Que al final yo creo que es lo del, sobre todo el de la dicotomía del control y memento mori en tu caso, ¿no? Sí, esos son fundamentales, o sea, eso los hago todos los días. Y también el premeditatio malorum, el prepararte para las adversidades o para los males que te pueden pasar en el día. A mí esto me ayuda un montón a identificar qué emociones suelen surgirme, cuándo y qué me tengo que decir para que se atenúe bastante. Entonces eso también es un camino de años, pero ya estoy llegando más o menos a ese punto en el que me empiezo a conocer bastante mejor y puedo, pues de alguna manera, regularme mejor. Esto no significa que no me enfade nunca, o no significa que nunca esté triste, o no significa que nunca me sienta agobiado o con estrés o preocupado, pero sí que identifico cómo, cuándo, por qué y cómo regularlo un poco. Y eso el estoicismo me ayuda, el premeditatio malorum, y luego la idea de la impermanencia de las emociones son impermanentes. Esto vas a estar así un rato y luego se te va a pasar. Entonces a mí eso me ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí que es verdad que mucha gente tiene esa imagen, ¿no? Del estoicismo que es como ser una piedra, no sentir nada y es nada más lejos de la realidad. Es saber afrontar tus propias emociones y canalizarlas de una forma que no suele hacer la gente normalmente. Sí, yo creo en general la gente que piensa eso, y digo en general porque no conozco todos los casos individuales del mundo, es gente o que no ha leído a los estoicos, o que ha buscado algún artículo en Google y le ha salido algo, o habrá leído algo así por encima, pero la gente que de verdad se sienta, intenta comprenderlo, practica, profundiza, lo aplica tal, pues empieza a ver que tú no puedes estar sin emociones, es imposible, pero sí puedes aprender a navegarlas mucho mejor. Ujú. Pues te quería preguntar también sobre esto, porque antes lo has mencionado, ¿no? Que tienes haters. ¿Y qué casos has tenido de feedback negativo en redes sociales y cómo lo has gestionado? ¿Cómo lo has tenido en cuenta cada uno de esos casos? Pues al principio me molestaba bastante, porque aunque de alguna forma sabes que te puede ocurrir, de alguna forma tu cabeza yo creo que nunca está preparada para que un tipo que no te conoce de nada venga y te diga que eres imbécil o que no tienes ni idea o que esto no es así o que tú un día me dijeron ¿cuándo te has sacado el cinturón negro de estoico? Y yo pensaba, pues si yo soy cinturón blanco, yo nunca digo que yo nunca digo que lo sepa todo. Pero bueno, hay gente que pues está a eso. Y entonces al final a mí me ayuda mucho. Me gusta la idea de la estoica de que nadie hace el mal aposta, sino por ignorancia. Y aunque es verdad que mucha gente parece que va a pinchar de verdad, pero yo siempre pienso, mmm, también me ayudó mucho Gary Vaynerchuk a ver esto así. Él decía, cuando tengas haters, piensa, imagínate la situación de verdad, y esa situación es que tú solo ves un comentario, pero lo cierto, lo que ocurre de verdad es que al otro lado de la pantalla o en otro lado del mundo hay una persona que está en su sofá con su móvil diciéndote eso, y seguramente esa persona mientras te lo dice está sintiendo ira, está sintiendo no sé qué o un sentimiento de tal, seguramente no esté muy bien. No esté muy bien, me refiero no que esté desequilibrado, sino que estará enfadado, que estará pasándolo mal por lo que sea. Porque si lo mejor que tiene que hacer esta persona es, pues a lo mejor está en paro, se le ha muerto a alguien o tiene una enfermedad, lo que sea, porque si lo único que tiene que hacer es ir ahí a meterse ya no contigo, porque si muchas veces cuando yo, esto ya lo hago por curiosidad, ya lo hacía, ahora ya no. Si alguien de un hater me dice algo, me voy a su perfil y miro qué hace. Y normalmente yo soy uno, pero se lo dice a todo el mundo. Y normalmente siempre se está metiendo con cosas del gobierno, con cosas de política, con cosas de si el veganismo, de alimentación, el feminismo, el machismo, no sé qué. Digo, es que esta persona está viviendo en eso todo el día y yo simplemente pues soy uno más que le ha parecido, le ha tocado y se ha metido conmigo. Entonces al final es como, pues mira, esta persona que se apañe como pueda, que yo no puedo hacer nada. Pero es verdad que cuando tú estás en tu casa con tu teléfono dices, o sea, hasta que llegas a esa conclusión, pues hay una emoción inicial que es como, pero ¿qué pasa? Entonces tienes que aprender a navegar eso, a que te pase muchas veces, que a mí por suerte me ha pasado mucho, y al final pues aprendes a lidiar con ello y a que te dé exactamente igual. Ujú, qué bueno. Y te quería preguntar, con el podcast, ¿qué herramientas utilizas para grabarlo y demás? Que lo comento siempre con la gente que tiene podcast y es que me parece interesante. Pues tengo un Rode, lo enseño, la gente que está en YouTube lo verá, lo que estén en podcast no. Es este Rode de aquí, pues un micrófono normal, y no sé ni qué modelo es, lo siento, no sé qué número es, ni lo compré Lo hace un tengo par de yo por años. aquí, creo. O sea, creo que a mí me sale. El Rode NT USB me pone. Puede Pero ser, bueno. puede ser. Es un Rode, los auriculares normales, y utilizo Audacity para, bueno, cuando grabo yo solo utilizo Audacity,
porque es un programa muy simple, un programa muy simple, Sí, tiene un montón de tutoriales. Para igual que grabar yo. entrevistas antes grababa Zoom, pero es verdad que esto a raíz del consejo de Julio, es verdad que Zoom es más para em, formación o reuniones presenciales, por lo que hacemos en el Club de Lectura, reuniones online, reuniones tal, que somos varios. Pero cuando es entrevista, pues ahora estoy probando Zencaster y de momento me está gustando. Ujú. Y creo que ya está. No utilizo nada más. Una cámara, Pues mira, una Logitech de estas, que tampoco sé qué modelo es, una webcam y ajá, poco más. pues estamos igual entonces, porque yo uso exactamente lo mismo, así que genial. Vale, te quería preguntar también en qué otras plataformas compartes contenido, porque hemos dicho Twitter, Instagram, en Spotify, bueno, y tema podcast en todas las plataformas estas de podcasting, y no sé si tienes algo más. La newsletter también, un poco para Ujú. que mi audiencia también se ubique. Y no sé si me dejo algo en el tintero. ¿En LinkedIn compartes activamente o LinkedIn también? Sí, yo suelo reciclar. Vale. No tengo una estrategia para LinkedIn, una estrategia para no sé qué. Yo lo que hago es reciclar. Entonces, si hago un reel, por ejemplo, pues lo subo a Instagram, a TikTok y a YouTube Shorts. El mismo, con el mismo texto y la misma idea. Si hago un carrusel a lo mejor en Instagram, pues hago un hilo en Twitter de ese carrusel y luego lo comparto como post entero en Facebook y en LinkedIn. Mm, O sea, que estoy un qué poco en bueno. todas, pero en todas hay un contenido parecido porque no me da tiempo a crear un contenido específico para cada red. Entonces, todo el mundo dice, céntrate en una red social, estate solo en una y tal. Y yo digo, bueno, pues si haces más o menos un poco en todas, pues le llegarás a distinta gente en cada una de ellas. Y esa es mi estrategia, una vez más, lo que yo hago. No sé si es una estrategia o no, pero yo estoy un poco en todas. Y en todas intento publicar más o menos con cierta frecuencia. eh, y ya está. Y bueno, luego pues el Patreon, que eso sí que va aparte. Y si son públicas así, por así decirlo, esas son. Ujú, perfecto. Pues te quería hacer también unas cuantas preguntillas sobre paternidad, aunque alguna de ellas ya las has Vamos. respondido. ¿Cómo te ha ayudado el estoicismo para afrontar la paternidad? ¿O qué parte del estoicismo dirías que te ha venido mejor saber y practicar para este cambio que se ha producido en tu vida? Pues la idea del memento mori, sin duda, que mi hija no está garantizada y eso cualquier padre lo, lo tiene ahí presente. Yo tengo aquí la frase esta de Epicteto, al besar a tu hijo debes decirte mañana tal vez muera y mucha gente dice como, uff, qué tétrico. Digo, bueno, pues es que puede pasar de verdad. Sobre todo a gestionar las emociones cuando ella está muy intensa, ¿no? Porque al final es un bebé de 3 meses, para quien nos esté escuchando, pues es una niña que llora, es un bebé que llora porque los bebés lloran. Obviamente, si ya llora mucho tiempo y tal, pues sí que nos intentamos gestionar esa preocupación y decir, oye, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a un profesional, la hemos estado llevando mucho a un fisio, la hemos estado llevando con probióticos, porque pues como todos los bebés tiene cosas, pero sobre todo a gestionar la preocupación, a gestionar las emociones intensas, ¿no? Cuando esas noches que estás llorando y tú no duermes, pues es mucho más difícil practicar el estoicismo, pero también nos recordamos, y mi mujer me ayuda mucho a esto, que es ahí cuando hay que practicarlo, porque cuando estamos en la sillita de risas y todo muy bien, pero luego hay que estar ahí cuando ella está llorando, entonces eso me ayuda, ¿no? A gestionarme, a estar más presente también, ¿no? Una cosa que intentamos ya es dar el ejemplo, aunque nos cuesta como todo el mundo, pero intentamos tener presente y hacerlo con frecuencia, es el no tener pantallas delante de ella, ni el móvil, porque decimos, vale, claro, es que, pero bueno, ella se enterará cuando tenga 2 años o por ahí. Yo digo, vale, pero es que no voy a cambiar el hábito de un día para otro. O sea, si mi hija tiene 1 año y 11 meses, al año 11 meses y 31 días, digo, ya no miro más el móvil delante de ella. Es una cosa en la que nos queremos ir educando ya. Entonces, el no mirar el móvil delante de ella para estar presente, para tenerla, para valorarla, para estar, para acariciarla, para querer, yo qué sé, para todo, ¿no? Eso es una cosa que estamos intentando hacer ya. Mirar menos el móvil, por lo menos delante de ella, para que no coger ese hábito. Y bueno, y luego la idea del, pues como te decía, de la dicotomía de control de cuando está llorando y tú a un bebé no puedes, no sé luego cuando crezcan, pero de momento a un bebé no le puedes razonar y decirle, oye, venga, cállate, que no pasa nada, que te vamos a dar de comer Sí. enseguida, sino que simplemente tienes que aguantar el chaparrón, intentar ver qué le pasa, chupete, cambiarla de sitio y tal. Entonces al final aguantar ese tipo y decir, venga, yo es que no puedo hacer que se calle, voy a intentar gestionarme yo, porque eso es una cosa que también pasa, ¿no? Como tú te empiezas a poner nervioso, que también nos ha pasado, por supuesto, te empiezas a poner nervioso, a no sé qué, a cabrearte, a tal, a qué le pasa, tal, tú eso se lo transmites. Entonces tienes que controlarte más todavía. Y por eso digo que es una masterclass muy intensa que nos está ayudando un montón. Desde luego.
¿Y qué consejo le darías a alguien que como tú y como yo tenía esa necesidad y esas ganas de ser padre? Bueno, pues que si se reúnen las circunstancias, que lo sea, ¿no? Al final, no sé si va por ahí la pregunta o te refieres a gente que ya ha sido padre. No, 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 a alguien que quiera serlo. Yo, por lo menos yo el consejo que doy es que para mí lo bueno gana con creces a lo malo de la Por paternidad. completo. Entonces, ese es el consejo que doy yo, sobre todo. Sí, yo, bueno, que si tiene las condiciones y está bien con su pareja y tal, que lo tenga. Yo lo que sí que decimos mucho a mi mujer y yo es que ella y yo estando muy bien es duro, que no me quiero imaginar pues estas parejas que tienen un hijo para resolver un problema matrimonial, por ejemplo, o que tienen un hijo y digo, "Jo, esas parejas tienen que explotar porque esto es durísimo". Entonces es como, bueno, yo intentaría sentar muy bien las bases en la relación y si todo está muy bien y muy fuerte, entonces sí, pero si hay cosas que se tambalean, yo me lo pensaría porque es una... El otro día lo hablaba con Bosco, ¿no? Decíamos que antes de tener hijo era la versión free y ahora es la premium, ¿no? Tú te pagas una suscripción de por vida y ya no te puedes dar de baja nunca. Así que Vale. ya piensa bien si la quieres pagar porque no se puede renovar, no te devuelven el dinero. Tienes que estar muy seguro, muy seguro. Qué bueno, qué bueno. Pues llegamos a la fase final de la entrevista. Te quería preguntar, ¿de qué forma sigues aprendiendo hoy día, Pepe? ¿Cómo te gusta consumir contenido para aprender? Pues un poco igual que he hecho siempre, como un poco contándome las cosas. No sé si esta técnica Feynman que dice, ¿no? De que tienes que contarlo como un niño de tantos años. A mí me gusta, quizá cuando mi hija ya entienda, igual cambia la cosa, ¿no? Y cuando intente explicarle cosas a ella. Pero ahora mismo yo intento, pues en vez de leer mucho, 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 leer poco, casi siempre lo mismo. O sea, yo tengo aquí mis libros de los estoicos y los repaso, los reviso porque se olvida. Y luego escribiendo sobre ello, escribiendo, hablando sobre ello, grabando sobre ello, intentando reunir información de valor, ¿no? Y decir, vale, pues esto en qué parte de los estoicos sale, esto quién lo dice, esto dónde, esto tal, y esto qué significa exactamente, esto qué podría significar, qué está sujeto a interpretación. Yo se lo voy contando, me hago un guión, una cosa, y así es como yo lo aprendo. Y Qué tampoco, bueno. yo no estudio mucho más así, ni Ajá. Pues te voy a pedir recomendaciones de 3 libros y 3 podcasts que te gusten. libros en general o... Temática libre, o sea, lo que consideres. Bueno, voy a recomendar las cartas a Lucido de Séneca, ese siempre, siempre lo recomiendo. La edición de Cátedra, de Editorial Cátedra de Francisco Socas, ese es el que más me gusta. Luego recomendaría, es que no quiero tirar de heurística, ¿no? De la disponibilidad, pero recomendaría seguramente, pues Antifrágil para mí es un fijo, y recomendaría también el Navalmanaj de Naval Ravikant, esos tres. Vale. ¿Y de podcast? De podcast, yo es que solo escucho podcast en inglés. El único que escucho en español de vez en cuando en las entrevistas son las de Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario. Ujú. Algún, algún episodio escucho también de Alex Fidalgo, de Lo que tú digas. Eso, pero los que escucho regularmente son el de Andrew Haberman, que se llama Haberman Podcast, que es el del neurocientífico. El de Tim Ferris, que también lo escucho con regularidad. Y bueno, este lo recomiendo un poco con pinzas. El de Lex Friedman, porque hay Ujú. otras entrevistas muy interesantes, aunque son conversaciones muy largas, ¿no? Tiene uno de 7 horas, entonces, bueno, son podcasts para escucharlos con calma, tranquilidad. Son en inglés esos, porque yo así es como intento no perder el inglés, ¿no? Aunque lo hable menos, pero sí que lo intento, pues recomendaría esos. Vale, perfecto. Pues como siempre, dejo las recomendaciones en la descripción del episodio. Y otra pregunta que estrené hace poco es: ¿a quién te gustaría ver, Pepe, en los micrófonos de Organiza tu Proyecto? ¿A quién te gustaría ver por aquí? Pues me gustaría ver, seguramente a Víctor Rodado. Es el tipo que fundó Minimalism con Pepe Martín. Me gustaría saber cómo se organiza, cómo lo hace, porque es un tipo que saca cosas, lanza cosas y sería interesante saberlo. Perfecto, pues nominado queda. Y la última pregunta, Pepe, ya no te quito más tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues en elestoico.com. Es la página web, es la casa. Ahí está todo derivado. Cursos, Patreon, libro, podcast, YouTube. Todo lo que tengo está ahí derivado. Redes sociales, pero el sitio es elestoico.com. Perfecto, pues Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo, por este rato. Espero que hayas estado cómodo y de verdad gracias Me da por gusto. aceptar venir al podcast, que me ha encantado. Gracias a ti por la facilidad.
Muchas gracias. Y gracias a Hablamos. vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.